Hoy nos metemos de lleno en un tema que, la verdad, está generando muchísimo revuelo. Hablamos de la llegada de Copilot a Power BI. Y lo que tenemos delante no es una simple actualización. Parece más bien el despertar de una nueva era en el análisis de datos. Totalmente. Nuestra misión hoy es entender los cimientos, o sea, qué hace falta de verdad para activar esta tecnología, porque la promesa es enorme. Es pasar de construir informes a diseñar conocimiento. Es que esa es la frase clave, diseñar conocimiento. Y claro, esto nos lleva a la pregunta que creo que todos se hacen. ¿Estamos listos para un cambio así? Es la pregunta fundamental, sí, porque a menudo nos quedamos en la superficie, en el ¿qué hace la herramienta? Pero el impacto de verdad está en el cómo cambia nuestra forma de trabajar. Claro. Copilot promete transformar por completo el flujo de análisis. La conversación ya no va sobre qué gráfico usar o si arrastro este campo aquí o allá. Se da un paso más allá. Exacto. El objetivo es obtener respuestas rápidas, relevantes, directamente de los datos. Es casi como tener un analista experto sentado a tu lado todo el tiempo. Me gusta mucho esa idea de conversar con los datos. Entonces, para que todos empecemos en el mismo punto, ¿qué es exactamente Copilot en el universo Power BI? Porque no es solo un chatbot, no. No, en absoluto. A ver, en su núcleo es un asistente de inteligencia artificial generativa, integrado en Power BI y Microsoft Fabric. Pero lo que de verdad fascina es cómo se manifiesta. Se apoya, digamos, en tres capacidades fundamentales. Vale. La primera, y la más visual, es la creación de informes usando el lenguaje natural. O sea, un usuario escribe en un cuadro de texto algo como «Crea un panel para analizar las ventas, mostrando ingresos por región y la evolución por producto». ¿Y ya está? Y Copilot no solo vuelca datos, interpreta la intención y genera una página entera con los gráficos que considera más adecuados para esa petición. O sea, que tiene criterio. No es un mero ejecutor, sino que propone una solución visual. Eso ya es un salto cualitativo importante. Exacto. Pasa de ser una herramienta a ser un colaborador. La segunda capacidad, para mí, es la que cambia las reglas del juego para los profesionales del dato. A ver. Su dominio de lengua CDAX actúa como un traductor universal. Le puedes pedir en un lenguaje normal y corriente. Necesito una medida que calcule el crecimiento de ventas contra el año pasado. Y él te devuelve la fórmula DAX, completa, compleja y optimizada. Espera, y he leído que también funciona al revés, ¿verdad? Que le puedes dar una fórmula que ya existe y te la explica. Precisamente. Y ahí su valor es incalculable. Imagina que heredas un modelo de datos con cientos de medidas, creadas por otra persona, sin documentar. Es una pesadilla. Un clásico, vamos. Pues con Copilot seleccionas esa fórmula que no hay quien entienda, le pides que te la explique y te la desglosa en un lenguaje claro. Es una herramienta de aprendizaje y de auditoría potentísima. ¿Tienes algún ejemplo real de esto? Sí, fíjate. Hace poco, un cliente resolvió un problema que llevaba meses atascado en un informe financiero. Copiaron y pegaron la medida en Copilot y este les dijo: «Cuidado, esta fórmula está excluyendo por error las devoluciones del último día del mes». Increíble. Un error que había costado horas y horas de consultoría, resuelto en segundos. Esa anécdota lo dice todo. Ya no es solo para principiantes, es como una red de seguridad para los expertos. ¿Y la tercera capacidad? La tercera es la síntesis de información. Es capaz de generar resúmenes automáticos, narrativas en texto sobre los datos de un informe. Extrae las ideas clave, las tendencias, los valores raros y te lo presenta en un texto. O sea que te escribe las conclusiones. Te da un primer borrador muy bueno. Lo que antes llevaba horas de analizar y redactar, ahora es el punto de partida. Democratiza el acceso al insight, al conocimiento que hay tras los números. Suena increíble. Pero bueno, aquí es donde suelen empezar los problemas prácticos, ¿no? Una tecnología así debe tener unos requisitos importantes. ¿Qué necesita una empresa para poner esto en marcha? No será tan fácil como darle un botón, me imagino. Para nada. Y aquí es donde la conversación se pone un poco más técnica, pero es crucial entenderlo. El error más común es pensar en licencias de usuario. Ah. La habilitación de Copilot no depende de si un usuario tiene una licencia Pro o Premium por usuario. El requisito fundamental se basa en la capacidad computacional de la organización. ¿Y por qué ese cambio? ¿Estamos muy acostumbrados al modelo por usuario? Por la pura fuerza bruta que necesita. Las tareas de IA generativa consumen muchísimos recursos. Requieren una potencia de procesamiento inmensa, sobre todo de GPUs, las tarjetas gráficas, que se gestionan a través de Azure OpenAI. No es algo que pueda correr en cualquier sitio. Exacto.
necesita recursos dedicados. Piensa en ello como si compraras un motor para tu fábrica en lugar de comprar carnets de conducir para cada empleado. Da igual cuántos conductores tengas si el motor no puede mover la maquinaria. La analogía es perfecta. No es cuánta gente lo usa, sino tener la potencia para que funcione. Entonces, hablemos de esos motores. ¿Qué opciones hay? Pues para encender Copilot, el espacio de trabajo de Power BI tiene que estar asignado a una de dos cosas: o una capacidad de Power BI Premium, las PSKU, o una capacidad de pago de Microsoft Fabric, las FSKU. ¿Vale? No funciona en las capacidades compartidas que vienen con las licencias Pro, ni en las de prueba. El punto de partida, el mínimo absoluto para que un creador pueda usarlo, es una capacidad Fabric F2. Con una F2, un analista ya podría empezar a crear informes hablando con la IA y a traducir DAX. Correcto. Pero aquí viene el punto estratégico, el que separa un uso de nicho de una transformación real en la empresa. El verdadero potencial se desbloquea con una capacidad F64 o superior. F64. ¿Y por qué esa es la clave? Porque a partir de ese nivel se permite la distribución ilimitada de contenido a usuarios que solo tienen la licencia gratuita de Power BI. Un momento. Para. ¿Me estás diciendo que con una única inversión en capacidad, una empresa podría dar acceso a los informes generados con IA a miles de empleados sin licencia de pago? Has dado en el clavo. Eso cambia por completo el modelo de negocio de licencias que conocíamos. Es que es un cambio de paradigma total. Con una F64, no solo potencias a tu equipo de analistas, abres la puerta a que toda la organización consuma los análisis más avanzados. Se elimina la fricción del licenciamiento individual para el consumo. Entiendo. ¿Y para las empresas que se preocupan por el coste, hay alguna forma de controlarlo? Sí, también existe algo llamado Fabric Copilot Capacity, que básicamente te permite centralizar en una única factura todo el consumo de Copilot y así evitas sorpresas. Vale, lo tenemos claro. La capacidad es el motor. Pero en los proyectos tecnológicos siempre hay más obstáculos. ¿Qué otras cosas pueden salir mal? Pues hay uno muy importante, y que a menudo se pasa por alto: las barreras geográficas. ¿Geográficas? Sí, el servicio de Azure OpenAI, que mueve Copilot, no tiene centros de datos en todas las regiones del mundo. Su infraestructura de GPUs está concentrada en sitios muy concretos. ¿Y qué pasa si la capacidad de mi empresa está, no sé, en una región de Europa donde no hay un centro de datos de OpenAI cerca? Simplemente no funciona. Por defecto, no funcionaría. Y la razón es la soberanía del dato. Para solucionarlo, los administradores del tenant de la organización tienen que activar un ajuste muy específico. Un interruptor. Sí, un interruptor que por defecto está apagado y que permite explícitamente que los datos se procesen fuera de las fronteras geográficas de la capacidad. Sin este permiso, aunque tengas la F64 correcta, Copilot no aparece. Ojo, que eso plantea una conversación muy seria sobre cumplimiento normativo y privacidad. Entiendo que activar esa opción requiere una decisión interna sobre si la empresa se siente cómoda procesando sus datos, por ejemplo, en Estados Unidos. Es una decisión que el equipo de seguridad y el equipo legal deben evaluar. No es un simple clic técnico. Y hablando de detalles prácticos, otro que frustra a muchos es la latencia. La latencia. Sí. Después de comprar o ampliar la capacidad, puede haber una espera de hasta 24 horas hasta que Copilot la reconozca y esté disponible. No es instantáneo. Buen apunte. Vale. La empresa ha invertido en la F64, ha resuelto el tema geográfico y ha esperado las 24 horas. Significa que al día siguiente todos los empleados llegan y tienen Copilot esperándoles. Me imagino a los directores de TI sudando frío solo de pensarlo. Afortunadamente para ellos, no. Y esto es una gran noticia para la gobernanza. La activación es un proceso controlado y granular. Lo gestionan los administradores de Fabric. No es un todo o nada. ¿Y cómo funciona ese control? ¿Cómo se puede desplegar de forma segura? Pues a nivel de toda la organización, lo que se llama el tenant, hay un interruptor maestro en el portal de administración. Dice algo como permitir que los usuarios usen Copilot y otras características de Azure OpenAI. La primera puerta. Eso es. Si eso está apagado, nadie ve nada. Pero lo interesante es que no tienes por qué abrirla para todos. Puedes habilitarlo solo para grupos de seguridad específicos de Azure Active Directory.
lo que permite un despliegue por fases. Podrías empezar con un equipo piloto de analistas, recoger feedback, crear buenas prácticas y luego ir expandiendo. Exactamente. Es la forma inteligente de hacerlo. Permite probar, aprender y escalar de forma controlada. Pero es que hay un nivel más de granularidad que es clave en las grandes corporaciones. ¿Aún más? Sí, la delegación de la activación. Explícame eso, porque en las multinacionales la gestión suele estar muy descentralizada. Imagina una gran empresa. El administrador global puede mantener Copilot desactivado para toda la compañía, por cautela. Sin embargo, puede delegar la decisión a los administradores de capacidades específicas. Ah, Así, el departamento de marketing, que tiene su propia capacidad y está más preparado para innovar, puede entrar en la configuración de su capacidad y activarlo solo para sus recursos y sus usuarios. o sea que un departamento puede ir a una velocidad distinta al resto de la empresa. Suena bien, pero ¿no crea un riesgo de que un equipo se lance sin control, genere costes o lo use de forma irresponsable? Es un riesgo que hay que gestionar sin duda. Por eso la delegación debe ir de la mano de una política de gobernanza clara. El administrador de la capacidad de marketing no solo tiene el poder, sino también la responsabilidad de monitorizar el uso y el coste. Permite agilidad, pero exige responsabilidad. Es un equilibrio delicado. Muy bien, hemos navegado la configuración, la gobernanza, los permisos. Y ahora llegamos al momento de la verdad. Una vez que todo está en su sitio, ¿cómo es ese primer contacto con Copilot en acción? Pues es un momento revelador, la verdad. Empecemos por la creación de informes. Un analista, en lugar de un lienzo en blanco, abre el panel de Copilot y escribe: crea una página para monitorizar y optimizar nuestro inventario. Y a ver qué pasa. Pues Copilot no pone datos al azar, analiza el modelo, identifica métricas clave como la demanda, el stock actual, los puntos de pedido y selecciona las visualizaciones más apropiadas. ¿Y qué tipo de visualizaciones podría elegir en un caso así? Pues podría generar automáticamente un gráfico de líneas para las tendencias de demanda, unos medidores o KPIs para los niveles de stock frente a los objetivos y quizá un gráfico de dispersión que relacione el coste de almacenar con la rotación del producto. Te construye una página coherente en segundos. Pasamos de construir de cero a refinar una propuesta inteligente. Y con DAX, que para muchos es la gran barrera de entrada a Power BI, ¿cómo se materializa esa ayuda? Ahí actúa como un tutor personal que nunca se cansa. Estás en tu informe y en vez de pelearte con la sintaxis, escribes en lenguaje natural. Quiero una medida que me dé el promedio de ventas de los últimos 30 días. Y él lo traduce. Y te genera el código DAX correspondiente, usando las funciones correctas como dates in period, calculate, aplicando las mejores prácticas. Reduce drásticamente el tiempo de desarrollo y la frustración. Y para comunicar los resultados, que a menudo es el paso que más se descuida, ¿cómo ayuda en esa síntesis de la que hablabas antes? A través de lo que se llaman visuales narrativos. Es básicamente un cuadro de texto inteligente. Lo añades al informe y le pides a Copilot que genere un resumen de los hallazgos de esa página. Y lo hace. Analiza todos los gráficos y te escribe un párrafo o una lista con las conclusiones más importantes. Esto transforma el rol del analista, ¿sabes? Ya no es solo un constructor de gráficos, es un editor de una historia, que la IA ha empezado a contar. Resumiendo entonces, el mensaje clave que extraigo es que Copilot es una revolución. Para ponerlo en marcha hay que cambiar el chip. No va de licencias por usuario, sino de la capacidad computacional de la organización, Exacto. siendo la F64 la pieza estratégica para una adopción masiva. Y sobre todo, que su activación no es un acto técnico aislado, es un proceso deliberado de gobernanza, que obliga a pensar en seguridad, en geografía y en un despliegue controlado. Has sintetizado perfectamente los pilares técnicos. Pero si me permites, me gustaría cerrar con una reflexión que va un poco más allá. Por supuesto, adelante. Hemos detallado el cómo, los requisitos para encender el motor, pero el verdadero reto, y a la vez la gran oportunidad, es la preparación cultural de la organización. Activar la tecnología al final es cuestión de presupuesto y de seguir unos pasos. Lo realmente complejo es preparar los datos para que la IA los entienda bien y, sobre todo, preparar a las personas para esta nueva forma de interactuar con la información. Claro, el factor humano. La pregunta que me gustaría dejar en el aire, para que cada uno reflexione, es: ¿qué sucede en una empresa cuando cualquier persona, sin importar su rol, puede hacer preguntas complejas a los datos y obtener respuestas visuales al instante? Sin intermediarios. Sin un analista como intermediario. ¿Qué nuevos conocimientos van a surgir? Y sobre todo, ¿qué rol jugará entonces el analista, cuando ya no es el guardián de las respuestas, sino el guía que ayuda a formular las preguntas correctas?